Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos aquí con un tema que me llamó mucho la atención. Ya tenía tiempo analizándolo y viéndolo y me llamó mucho la atención, así que les quiero compartir, ¿no? Va a ser sobre el Triángulo de las Bermudas y qué se esconde allí, ¿no? Bueno, vamos a empezar por dónde empezó todo esto del Triángulo de las Bermudas, etcétera. Se relata en el libro de Cristóbal Colón, ¿no? En el libro. Lo que muchos no enseñan, o sea, lo que los profesores no te enseñaron fue que en que Cristóbal Colón pasó por el Triángulo de las Bermudas. Tuvo que pasar por allí. Y dice que en su travesía empezó a ver esferas y luces y relámpagos y un montón de cosas, ¿no? O sea, allí adentro del triángulo es puras tormentas, un clima muy malo, ¿no? Entonces, dice, menciona él que empezó a ver esferas bajo el agua e incluso en el cielo. Eh, Hay que ver mucho esto con detalle, porque si podemos observar en YouTube salen muchos videos relacionados con esto, ¿no? Esferas abajo del agua, los cielos, etcétera. Y estaba viendo un video de un ruso que mencionaba que esas esferas no eran de otro planeta, no, son de aquí, de la Tierra. O sea, él hizo una trampa, ya después lo mencionaré más tarde, después de acabar esto. Загадки чуждого разума. Em, Авторы y Царев bueno, и realizó Царев. un experimento, etcétera, etcétera, cayó un ovni y en ese lugar dejó totalmente quemado, deshecho, ya no puede haber ahí vida, ya no se puede reproducir vida ahí. Y bueno, ¿qué sucede con esto? Bueno, que esas esferas Cristóbal Colón las menciona por debajo del barco, que pasaban por debajo de los barcos y por el cielo, ¿no? Vaya, el relato este me suena muy interesante porque, bueno, tengo un montón de teorías, ¿no? Con respecto a este tema. Bueno, ya han dicho que allí hay un campo magnético y eso tiene que ver mucho que ver. Ojo, porque las naves de ahorita, los barcos, los aviones, etcétera, todo está hecho de metal. ¿Y qué está hecho aquí con el metal y el magnetismo? Bueno, si tú pones un imán y a un lado un metal y los empiezas a unir, lo atrae, ¿no? Se juntan y ahí está. Esa es mi teoría. Aún no está definida, aún no hay hipótesis ni nada, pero esa es mi teoría. Puede ser eso, o también puede ser que allí en el medio hay una isla secreta o una base secreta, como el Área 51, pero o sea, allí, ¿no? Entonces, también hay un relato en un video que menciona un ex agente del Área 51 que había llegado un avión de carga, y que en ese avión de carga había un contenedor de titanio, ¿no? En ese contenedor de titanio adentro tenía cuerpos de niños, o sea, sí, cuerpos de niños destrozados, y el capitán se queda viendo y le pregunta que qué es eso. Y dice que eso se lo dan de comer a los reptilianos que viven en esa zona. O sea que el gobierno de los Estados Unidos o los gobiernos de todo el mundo están asociados con estos seres. Y vaya, ay Dios mío, este tema es muy delicado. Eh, pero bueno, sería eso, ¿no? Hay un montón de teorías. Puede ser que ahí hay una base, puede ser magnetismo o lo que acabo de mencionar. Seres que quieren aprovecharse de nosotros y ya cuando tengan el punto perfecto, acabar. Entonces, de hecho hay muchos videos sobre este tema de los reptiles, etcétera, que pueden ver en YouTube, que cambian de forma el ojo y las formas de la garganta, etcétera, etcétera. O sea, no tiene que asombrarnos esto, ¿no? También ya está predicho en varios libros, en varias un montón de cosas, ¿no? Entonces, también
lo que me llama mucho la atención a mí es sobre o sea, el Triángulo de las Bermudas, o sea, que es el tema que vamos, ¿no? El Triángulo de las Bermudas, o sea, es una forma, un triángulo, ¿no? O sea, desde el espacio es un triángulo. Si tú entras allí, a unos 10 minutos, empieza a pasar todo esto, ¿no? Han salido aviones, no todo desaparece allí, pero sí que puede que haber un portal allí, bases, etcétera, etcétera, protegiendo algo, ¿no? Ahí. Y bueno, pues eso creo que es lo que está más interesante allí, ¿no? Entonces ya con base del tiempo vamos a empezar a notar más detalles, etcétera, etcétera. Pero si podemos observar algo o fijarnos en algo, es que los barcos de antes eran hechos de madera. Y los barcos, o sea, eran barcos de madera, por lo cual no se destruyeron. O sea, eso es algo muy misterioso. Y creo que ahí está el punto, ¿no? Que es magnetismo allí. Porque los barcos de antes, que yo sepa, solo llevaban el ancla. No tanto metal como los de ahora. Los de ahora solo son metal, aluminio. Y esos son atracción al magnetismo, ¿no? Los que sabrán de física y todo eso me entenderán. Entonces, pues es eso, ¿no? En mi teoría, que ahí hay magnetismo. O puede haber monstruos marinos. O un portal que se abre, o ovnis que se los llevan, no lo sé. Pero a mí la teoría que más me interesa es esa, ¿no? La que más me aferra es esa, la de magnetismo. O también puede ser que el magnetismo y las esferas tengan algo relacionado con esto. Porque cuando, no sé si se han visto en videos o en películas, que se acercan ovnis o estas esferas y empieza a como a con energía magnética a las cámaras. Y ustedes saben lo que pasa cuando un imán se acerca a un celular. Así es, amigos, o sea, ya no sirve. Y bueno, pues esto sería una teoría muy detallada que les quise compartir. Espero que si quieren seguir viendo este tema y quieren conocer más de esto y del experimento ruso que hizo pues acá el ruso, dejen los comentarios y ya nos vemos hasta el siguiente episodio, chicos. Adiós.